Señor Dios, gracias te damos que podemos tomar este tiempo en culto a ti, en adoración, cantando, orando, leyendo tu palabra, ahora meditando en ella, Señor. Suplicamos que tu Santo Espíritu obre en todos nosotros. Gracias te damos por la presencia de Jesucristo, según nos ha sido prometida con tu pueblo, y ayúdanos para que podamos alimentarnos del alimento que tú nos provees en tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos y amigos, y vamos al estudio de la palabra del Señor en Éxodo, capítulo 16. Éxodo capítulo 16 es un capítulo un poco largo que contiene esta historia del pueblo hebreo ya en el desierto que se queja por la falta de carne y de pan. Creo que es importante para que tengamos claridad acerca de la estructura del capítulo, tengamos un panorama completo. A modo de estudio yo lo he dividido en 5 partes. Entonces, la primera parte trata de esta expresión de queja del pueblo por la falta de carne y de pan. Luego vamos a ver una serie de diálogos, primero de Jehová con Moisés, luego de Moisés y Aarón con la gente de Israel. Luego vamos a ver a Moisés hablando específicamente a la gente de Israel, luego Moisés a Aarón. También vamos a ver a Aarón hablando con los hijos de Israel, luego Jehová con Moisés. Todo eso se da en la segunda parte del capítulo. Si nos detenemos cada vez que menciona quién le dice algo a quién y lo vamos marcando, entonces eso nos da más claridad de cómo se desarrolló la comunicación entre los actores o los participantes en este capítulo. Eso considero yo que es la segunda parte. Luego tenemos varios versículos donde Dios pone a prueba la obediencia de los israelitas en relación con la recolección del alimento que Dios provee, que es el maná. Y es esto con énfasis en los primeros 5 días de la semana, donde ellos tenían que recoger el alimento. Pero en la segunda o en la siguiente parte, aunque la temática sigue siendo la misma, el énfasis está en los mandamientos respecto al día sexto y al día séptimo, porque como ustedes saben, en el día sexto tenían que recoger doble y el día séptimo era el día de reposo o el sabbat. Y finalmente termina el capítulo hablando o haciendo una pequeña descripción acerca del maná y hablando de la importancia de tener una muestra del maná como testimonio para las futuras generaciones. Entonces la idea es, les decía al inicio, como es un capítulo largo, que vayamos leyendo los fragmentos por separado, vamos a ir haciendo algunas reflexiones, tratar de entender lo que nos dice el texto y al final ya vamos a hacer un resumen general con aplicaciones. Entonces, voy a leer para ustedes desde el versículo 1 al versículo 3. Los animo a seguir la lectura de la palabra en sus Biblias y si usted no tiene Biblia puede escuchar atentamente. Dice así la palabra del Señor. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. A los 15 días del segundo mes,
después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces, tenemos aquí la expresión de la queja. Nos recuerda que partieron de ese lugar, Elim, un lugar precioso que hallaron en el desierto, un lugar que tenía fuentes de aguas, un lugar que tenía palmeras, un lugar donde acamparon y estuvieron allí cierto tiempo, pero salieron de Elim nuevamente en su camino por el desierto. Y parece que en poco tiempo la congregación de Israel se olvidó de la experiencia que habían tenido en Mara, o el lugar que ellos llamaron Mara, porque ellos se habían quejado precisamente porque no tenían qué beber. Después de 3 días de caminar por el desierto y no encontrar agua, cuando encuentran aguas, esas aguas eran amargas y no las podían tomar. Y entonces se quejan, pero Dios les muestra un árbol, el cual es echado en las aguas y las aguas amargas se transforman en aguas dulces que pueden tomar. Y hablamos de eso en el sermón pasado. Entonces, hablamos de la queja y hablamos de cómo Dios mostró la misericordia para con ellos, haciendo esa transformación de esas aguas amargas, aguas de maldición, en aguas que mantenían su vida o que les era necesaria para la vida. Pensamos cómo eso tiene una reflexión y una aplicación espiritual, que en medio de la queja y de la maldición que hay por nuestro pecado, como Cristo, que murió en un madero, transforma nuestras vidas y nos da precisamente el agua viva, el agua espiritual. Bueno, parece ser de que hay situaciones en las cuales el hombre, y no es nada extraño a nuestra experiencia, vuelve a tropezar otra vez con la misma piedra. O quizás hay un poquito de variación, una piedra un poquito diferente. No era ahora el agua, pero era ahora la comida. La queja se manifiesta una vez más en modo de murmuración contra los líderes. Consideremos esto, esta queja manifiesta un deseo que era contrario a la voluntad de Dios. Porque vean cómo lo expresa aquí el texto. Dice: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto. Dios no quiso matarlos en Egipto, bien podría haberlo hecho, pero por su misericordia les conservó la vida. Si era por causa de los pecados, todos deberían haber muerto. Pero Dios, conforme a su pacto y a las promesas, estaba guardando la vida de todos ellos. Cuando el ángel de Jehová pasó y mató a todos los primogénitos, los cuidó a ellos. Cuando las aguas se cerraron en el mar, los cuidó a ellos. Y en muchas enfermedades y situaciones que pasaron en Egipto, los egipcios, Dios los cuidó a ellos por puro amor y por pura misericordia. Pero vean, ellos se quejan porque no tienen qué comer, porque desean carne, y dicen: ojalá, en esa expresión, ¿verdad?, de deseo, hubiera sido mejor que Jehová nos hubiera matado en Egipto. Entonces, la queja manifiesta que hay un deseo que es contrario a la voluntad de Dios. En tercer lugar, la queja exagera o manifiesta una distorsión en las formas en las que se ven las circunstancias presentes. Se enfoca en un aspecto muy reducido y olvida el panorama completo.
¿En qué se están enfocando ellos? En que en Egipto se sentaban con ollas de carne y comían. Pero se están olvidando de un montón de cosas que experimentaron en Egipto. En Egipto ellos eran esclavos. En Egipto ellos sufrían el maltrato. ¿Recuerdan cuando los capitanes los castigaban? No solamente no le proveían la paja para que hagan ladrillos, sino que además los castigaban por no cumplir. Estaban enfocados tan solo en eso que comían, que hasta podríamos dudar si ciertamente era tanta la abundancia que tenían ellos en Egipto. Pero aun cuando eso fuera cierto, su enfoque estaba tan solo en la comida y no veían el panorama completo, que estaban allí como esclavos y que estaban siendo oprimidos. Recordaban las ollas de carne y no los látigos. En cuarto lugar, la queja expresa los prejuicios del corazón, pues ponen malas intenciones tanto en Moisés como en Aarón, como si ellos los hubieran sacado de Egipto por una voluntad propia, con el propósito de hacerlos morir en Egipto. Esto es lo que dan a entender. Dice, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda la multitud. Vean la queja. Bueno, ciertamente la queja va dirigida a Moisés y a Aarón, pero sabemos que esa queja también expresaba una queja acerca de Dios. Y luego el mismo texto va a explicarlo, que se estaban quejando contra Dios y Dios mismo defiende a aquellos que son sus siervos y que están haciendo su voluntad. Entonces, hermanos, con frecuencia tenemos que examinar nuestras quejas, pues puede ser que estemos pecando reiteradamente, aunque cambie el motivo de la queja. Quizás no es ya el agua o el problema de la sed, pero ahora es la comida, o es que no tenemos carne, o es que tenemos hambre. Debemos nosotros examinar las quejas en nuestra vida, porque las quejas van a ser reveladores de cosas que hay en nuestro corazón. Si usted examina su queja, si usted examina sus críticas hacia otras personas, puede ser que descubra esto, descubra que en su corazón hay deseos que son contrarios a lo que Dios ha manifestado en su voluntad, que hay una distorsión de cómo ve las circunstancias y que hay prejuicios acerca de otras personas. Quiere el Señor darnos luz y darnos claridad en las circunstancias que vivimos, y si esta queja sale a la luz, podamos tratar con ella bíblicamente, como nos dice la Escritura. Dice que debemos desechar la murmuración, tener cuidado con la contienda. Debemos comprender que el Señor pone personas en nuestro camino que han de funcionar como siervos del Señor para guiarnos en nuestro caminar. Hay una lucha en el corazón humano que no quiere someterse a la autoridad, y esto se expresa desde el inicio de la vida en los niños, en que no quieren someterse a la autoridad de los padres. Aquí hay varios niños. Niños, escuchen esto. Muchas veces sus quejas hacia sus padres también son quejas hacia Dios. Muchas veces sus quejas expresan el pecado que hay en su corazón. Y Dios está sacando esas cosas también a la luz para que ustedes vean su propia situación y reconozcan la necesidad que tienen de un Salvador. Y podemos cambiar de marcos de autoridad y siempre va a haber una lucha, la esposa contra el esposo, los miembros contra sus pastores, el ser humano contra sus gobernantes. Ahora, sabemos que puede haber razones válidas o quejas que son correctas cuando alguna persona en autoridad no está ejerciendo correctamente bien su rol. Pero en este caso, entendemos claramente que esa queja estaba fundamentada en el pecado. Entonces, luchemos
contra todas esas expresiones de queja, porque nos hacen ver realmente el pecado que hay en nuestro corazón. La segunda parte, entonces, como dije yo, hay varios diálogos. Vamos a ir leyéndolos. Primer diálogo, Jehová a Moisés, versículo 4. Y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo los pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Dios está revelando a Moisés, su siervo, cuál sería o cómo sería la manera en la que proveería alimento. Y este alimento que provee, el maná, que luego le van a poner este nombre, iba a llover del cielo, iba a ser como una lluvia que caía del cielo. Era algo milagroso. El pueblo tenía que salir a recoger, posiblemente en una zona cercana, pero tenía que salir de donde estaban hacia el lugar donde iban a recoger este alimento, y lo iban a recoger en su porción para cada día. Y veamos aquí que Dios deja bien en claro cuál era el propósito. Era probarlos si ellos iban a andar en la ley o no. No porque Dios no lo sepa, porque Dios sabe todas las cosas. Es porque es el propósito de Dios colocarnos bajo sus mandamientos para que nosotros los obedezcamos o también comprobemos que no los obedecemos por variadas razones, por la rebeldía de nuestro corazón, porque no queremos someternos a la voluntad de Dios, porque nos damos cuenta de que somos incapaces en muchas veces, aún pensando que queremos, nuestro corazón vence o triunfa. Y esta es la experiencia principalmente de aquella persona de que no ha entendido el mensaje del Evangelio. Por más que se esfuerce y por más que quiera, no va a poder cumplir todos los mandamientos del Señor, porque hay un dominio del pecado. Pero si su fe está colocada en Cristo, si su esperanza está puesta en la obra que hizo Jesús en la cruz, entonces entendemos que el Espíritu de Dios está con nosotros para ayudarnos a andar en sus caminos. Pero aún el creyente también es probado por los mandamientos de Dios para saber si anda en sus caminos, porque también el creyente lucha con un pecado remanente que muchas veces lo jala hacia sus propios deseos, hacia su propia voluntad, y también se expresa desobediencias, quizás podríamos decir en algunos casos también expresiones de rebeldía, y entonces Dios está poniendo esos mandamientos como un freno para nuestra maldad, pero también como una manera de mostrarnos la necesidad que tenemos de la dependencia de Cristo, pero también como una norma de vida que nos ayuda a buscar al Señor y a andar conforme a lo que Él pide. Vean qué maravillosa provisión del Señor. Estaban en el desierto, no había allí ninguna posibilidad de plantación de trigo ni de ningún cereal para que el pueblo cultive, pero Dios lo manda al alimento como una lluvia. Dios lo manda diariamente y el pueblo tenía que recogerlo. Con este maná podían comer o podían quizás molerlo, majarlo y preparar con eso, hacer distintas preparaciones de este alimento. Y este alimento milagroso lo sustentó a ellos por 40 años. Maravillosa provisión del Señor. O sea que el propósito del Señor básicamente era darles un alimento para que vivan, sustentarlos, pero también probarlos para ver si andarían en sus caminos o no. Aquí también es expresada la ley acerca de que el sexto día debían recoger doble para que el séptimo día reposen. Y entendamos que estamos previo a los mandamientos del Señor revelados en el Sinaí, lo que conocemos como las tablas de la ley o la ley
moral de Dios. Sin embargo, ya este mandamiento es expresado aquí. Lo tenemos en Génesis como una expresión de que Dios en el séptimo día reposó. Está ejemplificado en el actuar de Dios y como una bendición para que el hombre también repose y contemple a Dios y adore a Dios, pero ahora entonces aquí expresado específicamente en relación con la recolección del maná. Versículos 6 y 7. Moisés y Aarón hablan a los hijos de Israel. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Aquí entonces Moisés y Aarón quieren dejar en claro que había sido Dios el que había sacado al pueblo y no había sido una mera decisión de Moisés y Aarón. Ellos mismos también, como siervos de Dios, estaban obedeciendo las órdenes de Dios. Aunque el pueblo de Israel los culparan a Moisés y Aarón, ellos no eran culpables, pues eran simples siervos que seguían las órdenes de Dios. Una manifestación clara de la injusticia del corazón humano es culpar a quien no es culpable. Y esto pasa en la mayoría de las situaciones en las relaciones interpersonales. Estamos buscando culpables y muchas veces buscamos los culpables de nuestros propios errores o pecados. A veces queremos derivar la culpa en otros para nosotros no ver nuestra maldad. La persona que ha sido salvada por el Señor tiene una convicción de que el que lo sacó del mundo, el que lo sacó de Egipto es Dios. Y si alguien está en un entorno cristiano, religioso, pero no ha experimentado una verdadera conversión, es posible entonces de que esté culpando a las personas por lo que está viviendo, porque está viendo las circunstancias que vive como responsabilidad de otras personas y no está entendiendo que Dios en su providencia le sacó del entorno en el cual estaba. Y yo pienso que esta es una de las razones por las cuales muchos abandonan la fe, porque no pueden enfrentar las pruebas que vienen en la vida cristiana. Eso es como en la parábola del sembrador, cuando el Señor nos dijo que había una semilla que había caído entre las piedras y que no logra echar raíces y crece rápido, pero entonces vienen las pruebas y esa semilla no produce fruto. Una fe que no está arraigada en Cristo. Entonces van a venir las dificultades y va a empezar a culpar a que es por la iglesia, que es por los hermanos, que es por una causa, que es por la otra, y no va a ver la necesidad que tiene de un arrepentimiento genuino y de buscar a Dios. Y esto es una historia bastante repetida en las iglesias, con gentes que vienen y que van, vienen y están un tiempo y se van. Y después uno pregunta por qué se fueron. Y nos damos cuenta que tienen un montón de quejas, o están buscando culpables, pero posiblemente más allá de las críticas, que algunas pueden ser ciertas, el problema está en el corazón. Ahora, entonces Dios iba a traer convicción a muchos del pueblo de que les había sacado de Egipto. En la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto. No hay duda de que habían salido de Egipto, pero ellos debían comprender, saber y entender que había sido la mano de Dios. Y Dios lo iba a mostrar. Sobre esta situación de queja,
hasta podríamos decir, complaciéndoles en sus deseos caprichosos. Porque ellos se quejaron por no tener carne y por no tener pan. Y Dios entonces provee para ellos carne y provee para ellos pan. Eso también me hace pensar en frecuentes experiencias que tienen los padres con los niños, cuando a pesar de sus caprichos, a pesar de sus berrinches, hay un deseo en un padre o en una madre para complacer, para conceder a sus hijos algo que ellos están pidiendo y que valoran mucho. Y quizás no es que tengan un valor en sí mismo tan grande, pero para ellos, desde su perspectiva de niños, desde su inmadurez, ese confite es algo por lo cual estarían dispuestos a dar la vida. Y sabemos que no vale tanto, pero queremos verles bien. Muchas veces vamos a decir no porque va a ser algo que le va a perjudicar, pero otras veces vamos a dárselo a pesar de sus quejas, porque sabemos que es algo que necesitan como un alimento. Y Dios le está proveyendo aquí el alimento para mantener su vida a pesar de sus quejas. Y Dios iba a manifestar su gloria en la mañana siguiente. En la noche le iba a conceder la carne y en la mañana siguiente le iba a proveer el pan del cielo. Eso era algo totalmente novedoso y asombroso. Ya de por sí, el hecho de que comieran carne en el desierto era algo sorprendente, pero también la provisión del pan, que iba a ser algo no solamente milagroso y maravilloso, sino repetitivo por tanto tiempo, por 40 años. Continuamos la lectura, versículo 8, vemos a Moisés hablando a los hijos de Israel, dice así: dijo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Una vez más deja claro la Escritura que el pueblo se oponía a Moisés y Aarón por hacer aquellos que Dios les estaba pidiendo. Entonces se estaban oponiendo contra Dios. Como dijimos antes, lo mismo pasa hoy contra aquellos que se quejan o murmuran sobre aquellos que Dios ha puesto sobre autoridad. Versículo 9, dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. La solución para nuestros pecados no es alejarnos de Dios, no es escondernos de Dios, como hizo Adán. La solución es reconocer nuestros pecados y acercarnos a Él, porque es de Él quien brota la solución para reconciliarnos. Por medio de Cristo podemos reconciliarnos con Dios. Gracias debemos dar a Jesucristo, porque por medio de Él podemos llegar a la presencia del Señor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la esperanza para todo pecador arrepentido. No importa que usted sea un niño, una persona adulta, un anciano, si usted comprende la necesidad de un mediador entre usted y Dios, entonces está entendiendo cómo Dios quiere salvarle. Una de las evidencias de la obra de salvación en el pecador es cuando hay una convicción de los pecados propios, como escuchábamos hoy en los testimonios de Jerry y Elena. Y esa convicción de los pecados propios también impulsa al pecador a un deseo de estar en paz con Dios y de recibir el perdón. Entonces es Dios el que en su misericordia nos da el entendimiento de su palabra, nos da la convicción acerca de su voluntad, nos hace ver el pecado como malo y a Dios como santo, nos hace ver a nosotros como sucios y contaminados y a Jesucristo con su obra como aquel que puede limpiarnos para que estemos
en paz con Dios. El hombre debe buscar a Dios. Sí, sabemos, el hombre en su estado natural no busca a Dios. No busca a Dios porque en sus propias fuerzas no puede. Pero si usted está buscando a Dios en su experiencia, es posible que Dios esté obrando entonces en usted. Porque Dios le está buscando primero. Dios quiere que usted le encuentre. Pero para esto es necesario la gracia de Dios en darse a conocer a su mente y a su corazón. Versículo 10, Aarón habla a los hijos de Israel, y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Apareció una nube en el desierto. En varias oportunidades en la Escritura, la gloria de Dios se manifiesta como una nube. Había momentos especiales donde esa nube dejaba en claro la presencia de Dios. La nube de Dios sobre el tabernáculo, la nube de Dios sobre el templo. Cuando la gloria de Dios se fue del templo, la nube desapareció. Entonces debemos considerar la importancia de la presencia de Dios en medio de su provisión. La provisión de Dios que viene del cielo, que viene en una persona que es Jesucristo, y la gloria de Dios en él. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Señor mismo nos manifiesta la gloria de Dios. Y Jehová le habla a Moisés, versículo 11. Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan. Y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Entonces Dios confirma en este pasaje que Él sabe con exactitud lo que va a pasar, porque Él con exactitud lo ha determinado. Dios le iba a dar carne en la tarde y en la mañana le iba a dar pan. Maravilloso como el Señor lo presenta. Dios le estaba dando exactamente lo que ellos se pidieron en su queja, o aquello de lo cual se quejaron de carecer. Ahora pensemos esto, no es que debemos quejarnos para que Dios nos conceda esas cosas. No sería una buena aplicación tomar el parámetro de los hijos de Israel para quejarnos a modo tal de que Dios nos provea. ¿Cuál sería la manera correcta de enfrentar las cosas? En dependencia del Señor, en humillación, en la búsqueda de Él y confianza, en oración, en una actitud humilde. Pero Dios estaba probándolos y sale del corazón esa pus, ese pecado que está allí acumulándose, porque no está aceptando la voluntad del Señor y porque el ser humano generalmente lucha con ser el centro de su propia vida. Entonces todo tiene que responder a mi necesidad o a mis deseos. Entonces Dios está diciendo, el ser humano no es el centro, Dios es el centro. Si usted se centra en usted mismo, va a salir lo que hay en su corazón, más de su maldad, más de su pecado. Pero si usted busca a Dios, de Dios viene la provisión. Entonces vemos en los siguientes versículos, versículos 13 al 21, cómo iba a ser primeramente esta provisión del Señor y también la recolección del alimento. Leo para ustedes 13 al 21. Venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha, sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés le dijo:
Es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas, tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. Bueno, primeramente vemos la provisión maravillosa de la carne por medio de estas codornices, estas pequeñas aves que, según dicen los estudiosos, pueden volar cierta cantidad, cierta distancia, una buena distancia, pero en el momento donde ellos se asientan, ya entonces están cansadas y les cuesta mucho salir nuevamente. Y parece ser que entonces de este modo Dios les puso allí las aves para que ellos las tomaran y pudieran tener allí la carne para comer. En segundo lugar, la provisión del maná. Bajaba como un rocío, descendía, como habíamos leído antes, sobre la tierra como una lluvia, y se formaba una escarcha, la cual los hijos de Israel vieron y dijeron: ¿qué es esto? Y esa pregunta, ¿qué es esto?, es el significado de la palabra maná. Maná es ¿qué es esto? Entonces ese fue el nombre. Y la respuesta es el pan que Jehová os da para comer. Es el pan del cielo. Luego hacemos memoria de las palabras del Señor Jesús y vamos a recordar que Jesús dijo que Él era el verdadero pan del cielo. Este pan que Dios proveyó a los hijos de Israel era para el sustento de su vida física, pero el verdadero pan del cielo es para nuestra vida espiritual, que es Cristo Jesús. Entonces, Jehová les mandó a ellos recoger y les dijo exactamente que debían recoger conforme a la cantidad de personas que habitaban en la tienda. Había una medida llamada gomer, que era aproximadamente la medida de 2 litros o 2 kilos, y ellos juntaban entonces esa medida por cada uno de los integrantes de la tienda. Y entonces había gente que recogía más y había gente que recogía menos, pero la comida siempre era suficiente para saciar a todas las personas. Habían algunas personas allí que manifestaron quizás su desobediencia o su falta de sumisión, y esto nos hace pensar cómo siempre el corazón humano quiere encontrar una alternativa a la obediencia y hasta justificarla, ¿verdad? Yo pregunto, ¿por qué algunos, si lo que tenían para comer era para saciarse, por qué había algunos que dejaron para otro día? Seguramente esos no comieron todo el gomer completo y dejaron para mañana. En su entendimiento y en su sabiduría, era mejor quedarse con un poquito de hambre, pero guardar para mañana. Sin embargo, había una orden específica de no dejarlo para el otro día. Eso es la sabiduría del mundo, ¿verdad? La sabiduría del mundo te hace pensar y creer que tú eres más sabio que Dios, que tú puedes hacer las cosas mejor que como Dios dice. Entonces empieza a relativizar la palabra y relativizar los mandamientos de Dios y pensar de que uno, si elige su camino, va a llegar a un mejor propósito. Pero ¿qué te demuestra luego la vida?
que lo que uno piensa que es sabiduría humana, en realidad no sirve. Que lo que uno piensa que va a servir para guardar para después, cría gusanos, hiede. Entonces la sabiduría humana es humillada ante la sabiduría divina, porque Dios, que conoce todas las cosas y quiere nuestro bien, nos da sus mandamientos para nuestro bien. Pero el hombre cree ser más sabio que Dios y entonces hace una especie de racionalización de los mandamientos y toma su camino, el cual finalmente demuestra ser un camino equivocado. Quizás algunos querían guardar para mañana por la desconfianza de Dios. Posiblemente algunos dijeron, ¿y si mañana no hay maná? ¿Y si mañana vamos al campo y no descendió el maná? Por las dudas me quedo con un poquito de hambre y guardo hoy. Esa desconfianza en Dios también es pecado y entonces no sirvió lo que guardar, pero sin embargo en el campo sí estaba la provisión. Veamos cómo salen cosas del corazón humano y se manifiestan en estas acciones que, si las analizamos bien, revelan el pecado y muchos pecados, no solo el pecado de la desobediencia. Aquí estamos hablando del pecado quizás de la desconfianza, el pecado de pensar de que uno puede tomar mejores decisiones que las que Dios ha determinado. Cuando el sol salía, el maná se derretía, se calentaba, se derretía y ya no había más para recoger. Consideremos entonces, queridos hermanos, algunas reflexiones sobre este tema. Esta es la primera vez en la que Dios le da carne, le da codornices. Y como dijimos, ante la queja de Dios vino la provisión. Más adelante vuelven a quejarse y Dios vuelve a darle carne, pero ahí ya hay castigo. Puede ser que nosotros entonces nos quejemos y Dios en su misericordia dice, bueno, son inmaduros, se están quejando, vamos a darle lo que piden. Pero si nos volvemos a quejar, si no aprendemos la lección, entonces Dios tenga que traer también reprensión y consecuencias o disciplinas a nuestra vida para que aprendamos la lección que ya nos enseñó sin haber traído ningún tipo de dolor. Quizás Dios manifestó su misericordia y su paciencia la primera vez por causa de la inmadurez, pero en la segunda vez ya manifiesta la disciplina y el juicio. Por otro lado, Dios da el pan del cielo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan que Dios le dio a los hebreos, el maná, salió de la boca de Dios. Dios dijo que iba a llover pan, que iban a tener pan allí y los alimentó. Nosotros necesitamos la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos buscar a Dios y su palabra como un alimento vital. Notemos que la provisión de Dios por el maná debía ser buscada diariamente. Así también nosotros, hermanos, debemos buscar la palabra de Dios día con día. La provisión de Dios era adecuada para la necesidad de cada uno. Así también la provisión por la palabra de Dios será adecuada para nuestra necesidad. La provisión de Dios era suficiente para todos los que habitaban en la tienda. Podemos pensar en la familia. Seguramente el que salía a recoger el maná era el hombre, posiblemente, en algún caso la mujer. En el hogar, el padre o la esposa tienen la responsabilidad de proveer el alimento de la palabra de Dios a sus hijos. Y se observa aquí que no sobraba ni faltaba, era lo adecuado y no se podía
conservar. Así como el tiempo, cuando pasa, no se puede recuperar. Si pasa el tiempo y no tuvimos el alimento, se puede después quizás comer un montón, ¿verdad? Cuando pasó todo un día en ayuno, puede comer un montón, pero ya no es lo mismo, ya ayunó. Entonces, necesitamos ser constantes en la búsqueda de Dios y su palabra. Pasamos entonces ahora a la cuarta sección, que es esta prueba de la obediencia de la recolección del maná acerca del día sexto y séptimo. Versículo 22. El sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se le hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que Jehová ha dicho Jehová. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, lo que habéis de cocinar, cocinadlo hoy, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése, pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Quizás este sea uno de los temas más difíciles de aceptar para muchos en el cristianismo. Y como vemos desde el inicio, cuando el Señor expresa su voluntad y revela la importancia de guardar este día de reposo, ya había sido un conflicto y una lucha para el mismo pueblo de Dios. En el día anterior al día de reposo, las personas debían juntar doble. Y el milagro de Dios acontecía no solamente en proveer el maná, sino también en conservarlo específicamente y exclusivamente desde el día sexto al séptimo, no del primero al segundo, ni del segundo al tercero, ni del tercero al cuarto. Todos esos sabemos que iba a criar gusanos y heder, pero del sexto al séptimo, Dios sobrenaturalmente los iba a conservar. Y el propósito era que ellos obedecieran el mandamiento de estarse en reposo, cada uno en su tienda, porque era un reposo para Jehová. Sabemos que el día de reposo tiene el propósito de traer bendición al hombre, pero el hombre debe observarlo en dirección hacia Jehová, en obediencia a Él, para contemplarle a Él, para gozarse en Él. Recordemos que Dios hizo su creación y el séptimo día reposó, no porque estuviera cansado, no porque necesitara tiempo para algo, sino porque así lo determinó en su santa voluntad, para que el hombre pudiera descansar, porque el hombre sí se cansa, y para que pudiera reposar, no solamente de su cuerpo, sino también en su alma y en su espíritu, en estar en comunión con Dios. Notemos una vez más el corazón rebelde, el corazón incrédulo, el corazón que manifiesta querer hacer las cosas mejor que Dios, y entonces sale a buscar el maná. Pero allí no está. No está porque no es día de recoger maná, no es día de labores, es día de reposo. Además, ¿para qué buscarlo? Si usted tiene doble porción el sábado y allí lo tiene.
Entonces Dios le demuestra de forma clara y experimental que Él no quería enviar los alimentos ese día para que no sea de tropiezo, porque si el maná hubiera seguido cayendo todos los días, posiblemente entonces alguno iba a decir, mira, yo fui a buscar maná y hay. Pero ayer recogiste doble, pero hay más. Entonces fue necesario experimentarlo, ver que no había. O sea, confirmar doblemente. Dios nos dice que no vayamos y Dios no nos da para que no vayamos. Pero Dios nos dio antes para que estemos quietos. Dios los confronta con esa desobediencia. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos, mis leyes? Hermanos, esa es la gran lucha de cada persona en este mundo. Y hasta el cristiano lucha con eso y debe verse confrontado por la palabra de Dios cada vez que tropieza, cada vez que cae, preguntarse, ¿es por ignorancia o tengo el conocimiento, pero es porque no quiero, es por mi corazón es débil, porque se inclina a hacer aquello que Dios ya ha revelado en su voluntad que no debo hacer? Escuche el eco de esa pregunta de Dios al pueblo de Israel como si la dijera a usted, si nos la dijera a nosotros. ¿Hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Y piense usted cuáles son esos mandamientos y leyes a los cuales no quiere someterse. Nosotros debemos considerar si Dios nos hace la misma pregunta, o quizás simplificarla. Quiero guardar sus leyes, comprendo sus leyes. ¿Cuándo voy a empezar a hacer lo que me pide? Quizás alguien que todavía no ha doblegado su voluntad, no se ha negado a sí mismo, no ha decidido seguir a Cristo, porque aquel que sigue rechazando y diciendo, no, es yo, mi vida, mis planes, esa persona está rechazando a Cristo, por ende rechazando el perdón de sus pecados, por ende rechazando la salvación. Pregúntese, ¿cuándo se va a disponer a seguir las leyes y los mandamientos del Señor? Ahora, en este tema puntual del día de reposo, sabemos que hay mucha lucha y confusión y dificultad porque hay un antiguo pacto y hay un nuevo pacto. Entonces, algunos, con el énfasis del cumplir el día de reposo, quieren poner en práctica todas las ordenanzas y mandamientos del antiguo pacto. Sin embargo, entendemos nosotros que no estamos en el antiguo pacto, estamos en el nuevo pacto. El antiguo pacto tenía ceremonias, leyes y rituales que eran correspondientes para ese pacto, pero que para nosotros se han cumplido en Cristo. La ley moral permanece, la ley moral no cambia, sin embargo, todos los aspectos ceremoniales eran figuras o sombras de cosas que se cumplían en Cristo. Entonces, así como en el antiguo pacto había determinadas aplicaciones prácticas de lo que debían hacer o no hacer en el día de reposo, nosotros también debemos preguntarnos, ¿es eso aplicable al nuevo pacto? Por ejemplo, en este texto es claro que ellos no debían salir de su tienda. Pero eso no es aplicable al nuevo pacto, porque en el nuevo pacto la iglesia de Dios se congrega. No os dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Entonces, más bien para nosotros, no guardar el día de reposo sería no congregarnos. Pero nos congregamos, porque entendemos que el templo, todavía en este tiempo no tenían el templo, tuvieron el tabernáculo, después el templo, pero nuestro templo es Cristo, no son las paredes. Nuestro reposo es Cristo. Estamos en Él. Tenemos comunión unos con otros. Pero la esencia del cuarto mandamiento es que hay un día que lo dedicamos a Dios. Es para nuestro bien, pero lo dedicamos a Dios para contemplarle, para oír su palabra, para exponernos a su palabra predicada, para servirnos por amor los unos a los otros. En el antiguo pacto era el séptimo día. Después de una larga semana de trabajo, un día de reposo. Pero en este nuevo pacto es el primer día, porque todo lo que recibimos lo recibimos por gracia. Por gracia recibimos la salvación y luego empieza nuestro trabajo,
no en nuestros méritos como para ganar el reposo, sino habiendo ganado el reposo por la obra de Cristo, trabajamos por gratitud y obramos por gratitud porque Él nos salvó. En el antiguo pacto había regulaciones específicas y podemos también nosotros pensar de que esas regulaciones en algún punto están, pero la esencia que el Señor nos ha enseñado es esto, que debemos ocuparnos de la adoración y de las obras que son por necesidad y misericordia. Si alguien tiene hambre, puede comer, ¿verdad? Los discípulos iban camino del día de reposo y agarraron semillas, espigaron y comieron. Posiblemente si hubieran estado en su casa tendrían la comida preparada, pero ese día comieron. Si alguien está en una necesidad y puede socorrer a un enfermo, lo va a hacer. Si a alguien se le cae una oveja en un hueco, la va a sacar. Jesús luchaba mucho con todas las tradiciones que ponían mandamientos de hombres por sobre los mandamientos de Dios, y entonces había una especie de observancia legalista que solamente traía más carga y más opresión sobre los hombros de las personas que no las podían llevar. Pero si vivimos el día de reposo como una bendición para nuestra alma, entendemos lo que Jesús dijo que fue hecho por causa del hombre, para nuestra bendición, para nuestro gozo, para nuestro deleite en Dios, entonces no vamos a querer hacer una lista de lo que se puede y no se puede hacer. Y andar preguntando ahí, ¿se puede hacer esto? ¿Se puede hacer lo otro? Más bien podríamos pensar, en realidad en el día de reposo no podemos hacer nada. Esa sería la mejor manera de entenderlo. Nada, excepto adorar a Dios y las obras que son por necesidad y misericordia. Ahí no hay fallo. No ande en sus propios caminos, no hable sus propias palabras, no haga su propia voluntad. Dedíquese a adorar a Dios y hacer las obras que son por necesidad y misericordia. Luego vamos a profundizar más cuando lleguemos a los mandamientos, pero es muy interesante cómo aquí ya se plantea este tema y la bendición que eso significaba para el pueblo hebreo. Llegamos entonces al final de este capítulo y vamos a ver esta breve descripción del maná y el testimonio para las futuras generaciones. Versículo 31. La casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y en su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado. Llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo. Como Jehová lo mandó a Moisés, así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Leímos entonces acerca de esta descripción, que parece algo agradable, no solo a la vista, sino incluso el sabor que provee. Y cuando pensamos entonces en esta provisión de Dios, no solo que sacia, sino que es agradable, pensamos en Cristo como la provisión de Dios para nosotros. Luego vemos que ellos tenían que guardar esta cantidad como un testimonio para las futuras generaciones. Esto iba a estar posteriormente en el arca del pacto. En Hebreos capítulo 9 nos dice que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto y había una urna cubierta de oro que contenía el maná. Evidentemente esto fue conservado en tanto que Israel conservó el arca del pacto, pero tenía que ver
con los elementos del antiguo pacto. Consideremos también que ese arca del pacto era el símbolo de la presencia de Dios. Entonces, ¿dónde está el alimento espiritual? En la presencia de Dios. ¿Dónde está la presencia de Dios? En la iglesia, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, aquí yo estoy en medio de ellos. Finalizamos entonces, hermanos, este largo pasaje pensando en las enseñanzas y aplicaciones para nuestra vida. Dios trata con el hombre, con el ser humano, en medio de las circunstancias que tienen que enfrentar. Generalmente la manera en la que trata es con necesidades. Si te falta libertad, Dios trata con esa situación de esclavitud en la cual estás. Si te falta agua, Dios te provee el agua. Si te falta pan, Dios te provee el pan. Dios trata con nosotros poniendo en evidencia la maldad que hay en nuestro corazón. Murmuraciones, quejas, desconfianza, amor al mundo, amor al Egipto del cual el Señor nos ha sacado, insatisfacción. Dios revela su voluntad y pone a prueba la obediencia. El quebrantamiento de los mandamientos que ponía en evidencia la maldad del corazón en los hebreos también es una enseñanza para nosotros. Cuando quebrantamos los mandamientos se pone en evidencia que queremos hacer nuestra voluntad, que no queremos someternos a Dios. Pero es Dios el que dice cómo, cuándo, dónde. Y el hombre el que debe aprender a decir sí, Señor. Porque decir no, Señor, es contradictorio. Si es Señor, debemos hacer lo que Él dice. Y debemos decirle sí. Si decimos no, no le podemos llamar Señor. Dios también nos muestra su milagrosa provisión. Ellos eran alimentados milagrosamente. Pero eso no les quitaba la responsabilidad de esforzarse para recoger el alimento, porque era parte de la obediencia. Desde que Dios salva a alguien, Dios le ha guardado. Algunos han andado quizás algún tiempo sin iglesia, otros han andado en iglesias con malas doctrinas, pero más allá de los caminos por los que has caminado en tu transitar cristiano, Dios te ha alimentado, Dios te ha provisto, Dios te ha guardado. Y si algo ha fallado ha sido tu falta de diligencia de buscar ese alimento y apropiarte de lo que Dios te da. Finalmente, recordemos, hermanos y amigos, que el alimento del cielo es Cristo. Él es el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre, dijo Jesús. Que bebe de él no tendrá sed jamás. Él es el agua viva. Comer de él para tener vida, obviamente en un sentido figurativo, es creer en él. Es tener una relación con Él, es tener una incorporación de Cristo a su vida, es morir a su vida para vivir en Cristo. Pero también los cristianos, los discípulos del Señor, reflexionamos de esto para nuestra experiencia diaria de comunión con el Señor. Cada día debemos comer de Él, cada día debemos alimentarnos de Él, cada día debemos saciarnos de Él. Para nuestra experiencia de la observancia de las ordenanzas, comemos del cuerpo de Cristo, bebemos de su sangre, entendemos claramente que no es literalmente o en manera física el cuerpo de Cristo o su sangre, pero espiritualmente estamos teniendo esa unión, esa intimidad, esa relación tan cercana con nuestro Salvador. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Todo esto que hemos leído claramente refleja para el pueblo de Israel en experiencias visibles y físicas en gran manera toda esta
obra de Dios, su providencia, su soberanía, su amor, su misericordia y cómo Dios trata con el pueblo. Pero también hay un claro paralelismo de cómo Dios está obrando en nosotros, tratando con nuestro pecado, mostrándonos la provisión espiritual, lidiando con nuestras circunstancias, ayudándonos a crecer y dándonos el alimento espiritual. ¿Ha usted entendido que necesita alimentarse de Cristo, que necesita tener paz y una relación personal y genuina con Él? No siga rebelándose contra Dios, no siga planeando tener un mejor camino como si usted fuera más sabio que Dios. No anhele los manjares de Egipto cuando estaba en esclavitud. Gócese en la libertad del Señor. Transite por fe. Cada día Dios proveerá el alimento espiritual. Y si Dios le tiene 40 años en el desierto, porque es el propósito que tiene para trabajar en su corazón, para purificar sus motivaciones, para que usted entienda de que hay un Dios en los cielos que lo ama, que lo cuida, que le protege y que quiere lo mejor para usted. Acepte su voluntad. No se dé por vencido. No muera en el desierto en la incredulidad. Entre a la tierra prometida. Cumpla la voluntad del Señor, porque es el Señor el que manifiesta su gracia y su poder.